Un capo que usaba clave de radio en lugar de nombre, una comunidad entera sometida bajo amenaza de golpes con tablas, y un método de defensa territorial tan extremo que ni siquiera respetaba la edad de quienes lo ejecutaban, menores de edad entrenados para enterrar minas terrestres. Ese es el perfil real de Luis Enrique Barragán Chávez, conocido en el crimen organizado como el Re-5, Huicho o Huicho de los Reyes, presunto líder de Cárteles Unidos en Michoacán, quien este sábado habría sido detenido en un operativo del ejército mexicano, aunque hasta el momento las autoridades federales no lo han confirmado de manera oficial y completa. Este video reconstruye la historia completa de este operador, uno de los perfiles más violentos y menos conocidos por el público general dentro de la estructura de Cárteles Unidos, y explica por qué su probable caída, apenas un día antes de la detención confirmada de Poncho la Quiringua, representa uno de los golpes más relevantes en la guerra territorial que sostiene esta organización contra el CJNG en la región de Tierra Caliente. Si te interesa entender realmente quién es el Re-5 y por qué su nombre aparece rodeado de algunos de los datos más perturbadores documentados sobre tácticas del crimen organizado en México, este video es exactamente para ti. Suscríbete a este canal ahora mismo si todavía no lo has hecho, porque aquí desarrollamos cada historia con el contexto completo que merece, sin quedarnos en el boletín superficial que la mayoría de medios repitió ayer sin profundizar. Vamos a organizar esta historia en 7 bloques completos. Primero, ¿quién es realmente Luis Enrique Barragán Chávez y desde cuándo controla el territorio de los Reyes en Michoacán? Segundo, el origen de su apodo, el Re-5, y por qué se le conoce también como el Señor de las Minas. Tercero, cómo ejercía control social absoluto sobre comunidades enteras mediante castigos físicos. Cuarto, los detalles exactos del operativo que llevó a su probable detención y por qué sigue sin confirmación institucional completa. Quinto, la recompensa que Estados Unidos ofrecía por su captura y las sanciones internacionales que ya pesaban sobre él. Sexto, la ola de bloqueos e incendios que se desató en la región aguacatera tras estos hechos. Y séptimo, cómo se conecta directamente su caída con la de Poncho la Quiringua apenas 24 horas después. Quédate hasta el final porque cerramos con una reflexión sobre lo que representa este tipo de violencia extrema dentro del conflicto que hoy vive Michoacán. Antes de continuar, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Aquí no repetimos titulares vacíos, desarrollamos cada historia con el peso y el contexto que realmente merece. Empecemos por lo esencial. Luis Enrique Barragán Chávez nació el 10 de noviembre de 1986 en el estado de Jalisco y es identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo distintos alias registrados oficialmente. El Re-5, Huicho, Huicho de los Reyes, Huicho y Huicho de los Reyes. Asumió el control de la organización criminal en el municipio de Los Reyes desde al menos 2021, sosteniendo desde entonces una disputa territorial ininterrumpida contra el cártel Jalisco Nueva Generación por el dominio de esa zona estratégica del occidente michoacano. Ese apodo tan particular, Re-5, no proviene de ningún sobrenombre callejero tradicional, sino de su clave de identificación en los radios de comunicación interna del crimen organizado. Ese detalle, aunque parezca menor, resulta revelador. Confirma que dentro de la estructura de Cárteles Unidos existe un sistema de comunicación jerarquizado y codificado, muy similar al de una fuerza militar formal, donde cada mando regional cuenta con una clave asignada para identificarse en las comunicaciones operativas del día a día. Barragán Chávez es considerado uno de los operadores de mayor peso dentro de toda la región de Tierra Caliente, respondiendo directamente a Juan José Farías Álvarez, alias el Abuelo Farías, líder del cártel de Tepalcatepec. En agosto de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos criminales formales contra 5 de los líderes de mayor rango dentro de Cárteles Unidos: Farías Álvarez, Alfonso Fernández Magallón Poncho, el propio Barragán Chávez identificado como Huicho, Re-5, Edgar Orozco Cavadas el Camoni y Nicolás Sierra Santana el Gordo. Ese listado oficial confirma que el Re-5 formaba parte del núcleo de mando más alto de toda la organización, al mismo nivel jerárquico que Poncho la Quiringua, cuya detención se confirmó apenas un día después de la suya. Si te interesa este tipo de reconstrucción con fuentes oficiales verificadas, suscríbete ahora mismo.
Vamos a entrar en la parte más inquietante de toda esta historia. ¿Por qué se le conoce como el Señor de las Minas? Este es, sin exagerar, uno de los datos más perturbadores que rodean el perfil criminal de cualquier operador documentado recientemente en México. Según un reportaje de Milenio, Luis Enrique Barragán es apodado también el Señor de las Minas, debido a su presunta costumbre de esconder minas terrestres en distintos puntos del territorio bajo su control. Pero lo verdaderamente grave no es únicamente el uso de estos explosivos como método de defensa territorial, algo que de por sí constituye una escalada extrema dentro del conflicto armado mexicano. Lo verdaderamente grave es el método reportado para su colocación, el reclutamiento de menores de edad, entrenados específicamente para enterrar estas minas y luego huir del lugar antes de que fueran detectados. Detente un momento a procesar la magnitud real de ese dato. No hablamos de un grupo armado que utiliza explosivos improvisados como parte de un arsenal defensivo convencional. Hablamos, según estas investigaciones periodísticas, de una estructura criminal que exponía deliberadamente a niños y adolescentes al manejo directo de dispositivos explosivos de uso militar, sin ningún tipo de entrenamiento profesional, únicamente para servir a la estrategia territorial de la organización. El empleo de minas terrestres dentro de un conflicto entre organizaciones criminales representa una de las formas más indiscriminadas de violencia armada que existen. Estos dispositivos no distinguen entre un combatiente rival, un elemento del ejército en labores de patrullaje, un productor agrícola trabajando en su parcela, o simplemente un vecino desplazándose por un camino rural cualquiera. Cualquier persona que transite por una zona minada corre el mismo riesgo, sin importar si tiene o no relación alguna con el conflicto entre cárteles. Ese tipo de táctica confirma que el enfrentamiento en tierra caliente ha dejado de parecerse a una simple disputa entre bandas rivales y se asemeja cada vez más a un escenario de guerra irregular de baja intensidad. Si amas este tipo de análisis con datos verificados sobre las tácticas reales del crimen organizado en México, suscríbete ahora mismo a este canal. Vamos a entrar en cómo el R5 ejercía un control social prácticamente absoluto sobre las comunidades bajo su dominio. Un reportaje reciente producido para el programa Me lo dijo Adela documentó que la organización liderada por Luis Enrique Barragán Chávez imponía un régimen de terror en los municipios de Los Reyes y Peribán, que incluía golpizas con tablas contra quienes desobedecían las reglas del grupo y la obligación de permanecer recluidos hasta 3 meses completos en supuestos centros de rehabilitación como castigo por violar esas normas internas. Ese mismo reportaje confirmó que estaba estrictamente prohibido para los habitantes de esas comunidades salir de su propia localidad sin autorización expresa de la organización criminal, bajo amenaza directa de recibir alguno de esos castigos físicos. Piensa con calma en lo que implica realmente ese nivel de control. No hablamos de extorsión tradicional, el tipo de cobro forzado de derecho de piso que caracteriza a buena parte del crimen organizado en México. Hablamos de un sistema completo de control social, donde una organización criminal decide quién puede o no salir de su propio pueblo, aplica castigos corporales documentados contra quien desobedece esas reglas, y mantiene instalaciones específicas dedicadas a imponer disciplina forzada durante meses enteros a los habitantes que rompen sus normas internas. Ese tipo de dominio territorial absoluto convierte a estructuras como la que encabezaba el R5 en algo mucho más parecido a un poder paraestatal de facto, que sustituye por completo las funciones tradicionales del Estado mexicano en materia de seguridad pública, movilidad y orden civil dentro de esas comunidades. Y ese sometimiento no depende de la fuerza militar del cártel en un enfrentamiento puntual, depende del miedo cotidiano y sostenido que la organización logra imponer sobre la vida diaria de miles de habitantes. Si te interesa entender el alcance real de este tipo de control territorial en Michoacán, suscríbete ahora mismo. Vamos a entrar en los detalles exactos de su probable detención, todavía sin confirmación institucional completa hasta este momento. La probable captura de El R5 ocurrió este sábado 1 de agosto, ejecutada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, hasta el momento de este reporte, ninguna autoridad federal, ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni la Fiscalía General de la República, ha emitido un comunicado oficial que confirme plenamente la identidad de la persona detenida.
Lo que sí circuló ampliamente en redes sociales fue una fotografía difundida por distintas cuentas no oficiales que mostraría a un hombre bajo custodia de elementos de seguridad, presentada como evidencia de la supuesta captura de El Huicho o el Re-5. Lo que sí quedó documentado de forma oficial fue el despliegue de elementos de seguridad para restablecer el orden en la zona, resguardar a la población civil y liberar las vialidades bloqueadas, en coordinación entre autoridades estatales y federales. Ese contraste resulta interesante desde el punto de vista informativo. La reacción violenta posterior a estos hechos sí fue confirmada oficialmente, pero la detención específica que presuntamente la habría provocado permaneció durante horas sin verificación institucional completa. Ese tipo de vacío informativo temporal no es inusual en operativos de este nivel de riesgo. Suele responder a protocolos internos que buscan evitar filtrar detalles sensibles sobre el detenido mientras se completan procesos plenos de identificación o mientras se resguarda su traslado hacia instalaciones de mayor seguridad antes de emitir un comunicado institucional definitivo y verificado. Si te interesa este tipo de seguimiento cuidadoso de cómo se confirman oficialmente estos operativos de alto riesgo, suscríbete ahora mismo a este canal. Vamos a entrar en la recompensa que Estados Unidos ofrecía específicamente por la captura de El Re-5 y las sanciones que ya pesaban sobre él. El gobierno de Estados Unidos ofrecía hasta $3 millones por información que condujera a la captura de Luis Enrique Barragán Chávez, señalándolo directamente como uno de los presuntos líderes de Cárteles Unidos. Esa cifra, considerablemente menor a los 5 millones ofrecidos por Poncho la Quiringua o a los 10 millones ofrecidos por el abuelo Farías, confirma de todos modos que el Re-5 era considerado un objetivo prioritario dentro de la estrategia estadounidense de combate al narcotráfico en la región de Tierra Caliente. Esa jerarquía en el monto de las recompensas resulta reveladora. Generalmente, refleja tanto el nivel específico de responsabilidad dentro de la cadena de mando de la organización, como la cantidad de evidencia acumulada por las agencias de inteligencia estadounidenses sobre delitos concretos atribuibles a cada operador, incluyendo tráfico de drogas, posesión de armas de fuego, y en este caso particular, prácticas documentadas de terror territorial y uso de explosivos contra población civil. Además, en agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó formalmente a Barragán Chávez bajo sanciones relacionadas con narcotráfico y terrorismo, vinculándolo directamente con Cárteles Unidos, dentro del marco de la Orden Ejecutiva 13224, modificada posteriormente por la Orden Ejecutiva 13886. Esa designación no es meramente simbólica, implica el congelamiento inmediato de cualquier activo que pudiera tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a cualquier persona o entidad dentro de Estados Unidos realizar transacciones financieras con él, ampliando de forma considerable la presión legal y económica ejercida en su contra a nivel internacional. Si amas este tipo de contenido con datos verificados de fuentes oficiales internacionales, suscríbete ahora mismo a este canal. Vamos a explicar la reacción violenta que se desató en Michoacán tras estos hechos. Los bloqueos registrados este sábado en la región aguacatera de Michoacán se radicalizaron precisamente tras la probable detención de Luis Enrique Barragán Chávez, con la quema de un camión de transporte foráneo en el acceso al municipio de Peribán. Esa reacción coincidió e incluso probablemente se intensificó con la captura confirmada de Poncho la Quiringua apenas un día después, generando en conjunto una ola de bloqueos en al menos 5 puntos distintos de la región, incluyendo las carreteras Jacona-Los Reyes Peribán, Los Reyes Uruapan y Uruapan Peribán. Fíjate en la secuencia temporal completa de estos hechos, porque resulta clave para entender la magnitud real del golpe contra Cárteles Unidos en esos 2 días específicos. Primero cae el Re-5, presunto líder directo de la organización en Los Reyes y Peribán. Apenas 24 horas después, cae Poncho la Quiringua, otro de los mandos superiores de la misma estructura, coordinado directamente con el abuelo Farías. En ambos casos, la reacción inmediata de simpatizantes o integrantes de la organización fue prácticamente idéntica. Bloqueos carreteros e incendios de vehículos como forma de presión social y demostración de capacidad operativa. Esa coincidencia en el tipo exacto de respuesta confirma que estamos hablando de una misma estructura de mando coordinado,
capaz de activar protocolos de reacción prácticamente idénticos frente a la pérdida de cualquiera de sus líderes principales, sin importar cuál de ellos específicamente sea el detenido en un momento dado. Ese nivel de estandarización en la respuesta operativa sugiere una organización con procedimientos internos ya bastante consolidados para gestionar este tipo de crisis. Si te interesa entender estas conexiones entre operativos que ocurren en días consecutivos, suscríbete ahora mismo a este canal. La historia completa de El R5 revela algo fundamental sobre la naturaleza real del conflicto armado en Tierra Caliente. No hablamos únicamente de una disputa por rutas de narcotráfico entre organizaciones rivales, sino de estructuras criminales que han desarrollado capacidades tácticas propias de conflictos armados formales. Uso de minas terrestres, reclutamiento forzado de menores de edad para tareas de alto riesgo, y sistemas de control social absoluto sobre comunidades civiles enteras mediante castigos físicos y restricción de movilidad personal. Ese tipo de estructura de terror territorial resulta particularmente difícil de desarticular mediante la simple detención de sus líderes visibles, precisamente porque el sistema de control que ejercen sobre la población civil suele sobrevivir, al menos durante un periodo de transición, a la caída de cualquier operador individual específico. La verdadera pregunta que queda abierta tras esta captura, todavía sin confirmación institucional plena, es si las comunidades de Los Reyes y Peribán realmente experimentarán un cambio significativo en las condiciones de control territorial que han vivido durante años bajo este régimen, o si simplemente veremos una transición hacia un nuevo liderazgo que replique exactamente las mismas prácticas de sometimiento. Déjame cerrar con algo que realmente quiero que te lleves de este video. La probable caída de El R5, apenas un día antes de la captura confirmada de Poncho La Quiringua, representa potencialmente uno de los golpes más significativos contra Cárteles Unidos en los últimos meses, no solo por su peso jerárquico dentro de la organización, sino por el tipo específico de violencia extrema que se le atribuye, incluyendo el uso de minas terrestres operadas presuntamente por menores de edad. Mientras las autoridades no confirmen de manera oficial y completa los detalles exactos de esta detención, la historia seguirá desarrollándose, y será fundamental darle seguimiento en los próximos días para conocer si efectivamente se trata de la captura definitiva de este operador. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de análisis completo sobre las estructuras de terror territorial del crimen organizado en México, suscríbete a este canal ahora mismo sin esperar más tiempo. Activa la campana para no perderte ninguno de los próximos análisis que vamos a subir sobre este mismo tema. Comparte este video con alguien que necesite entender el nivel real de violencia que enfrentan las comunidades de Tierra Caliente en Michoacán. Y escríbeme en los comentarios qué te parece que existan reportes documentados sobre el reclutamiento de menores de edad para enterrar minas terrestres en pleno territorio mexicano. Nos vemos en el próximo video.